Buenas tardes a todos y a todas las que están aquí con nosotros una vez más en los EIP Talk de la Escuela Internacional de Posgrados. Me presento en nombre de la EIP, soy Sari Rondón, la coordinadora académica del área TIC. El área TIC la comprenden 3 másteres: el máster de ciberseguridad, dirección de ciberseguridad, hacking ético y seguridad ofensiva; el máster de desarrollo de web, programación avanzada en Python para Big Data, Hacking y Machine Learning; y el máster en desarrollo web Full Stack, que es en el que se enmarca en el día de hoy esta charla complementaria que solemos impartir de manera recurrente a todos nuestros alumnos de los másteres y también a toda aquella persona externa a la escuela que quiera estar con nosotros. En el día de hoy nos acompaña Gerardo Fernández, bueno, nos acompaña y nos vuelve a acompañar porque estuvo con nosotros ya la semana pasada. Tal como dije en aquel momento, y bueno, aquí le hice una pequeña presentación. Bueno, yo no necesito presentación porque ya sabéis que es youtuber y está todo el día en las redes sociales y en su perfil tanto de LinkedIn como en YouTube, impartiendo contenidos y creando contenido, que es una de sus pasiones. Estudió informática y estudió matemática, es inquieto por naturaleza y actualmente es CEO y socio fundador de Legit Health, una herramienta revolucionaria para dermatólogos, de manera que, bueno, siempre le gusta estar innovando y sobre todo aprendiendo y enseñando, que es lo que le gusta. Gerardo, te voy a reiterar las gracias por estar aquí con nosotros una vez más, una semana más, en esta charla tan interesante como la que has escogido, como decía Query, y espero bueno, que los asistentes pues se vayan aprendiendo un poquillo más cada día. Muchísimas gracias, Gerardo. No, bueno, pues como dije, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Genial. Bueno, pues como dije la otra vez, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad y presentar esta librería de la cual ya hablé hace poquito, pero fue una charla, bueno, pues un poco más teórica, explicando toda la funcionalidad. Y lo que he hecho ha sido, como complementaria a esa otra charla, pues hoy lo que vamos a hacer es como migrar un proyecto que esté escrito pues con hooks para consultar una API, pues integrar directamente esta librería React Query para que veáis, bueno, pues cómo funciona, las funcionalidades y verla más ya funcionando sobre el terreno. Así que va a ser todo práctica, va a ser hoy todo código y ver cómo se va integrando dentro de un proyecto que ya tengo montado y que si no habéis visto la charla anterior, bueno, pues estaría bien que luego cuando volváis a este vídeo, pues os veáis la charla anterior en la que hablaba de React Router, de cómo configurar un proyecto así con autenticación, porque voy a partir de ahí a partir de un proyecto que tengo ya preparado, que hace consultas a una API, crea libros y un par de cositas más, pues podamos a continuación integrar React Query como una solución para gestionar el estado asíncrono. Entonces voy a compartir ya mi pantalla, ¿vale? Que yo creo que ya la estaréis viendo por aquí, ¿vale? Y lo Ya la primero de vemos. todo, pues, genial, pues os voy a enseñar un poco en qué consiste el proyecto, ¿vale? El proyecto es como un gestor de librerías, me tenéis que disculpar porque los estilos van a ser HTML plano, pero bueno, es lo de menos, ¿vale? Entonces, la idea básicamente pues es un proyecto que te permite consultar una lista de libros e ir añadiendo los libros que tú quieras. Yo he creado aquí ya unos cuantos, ¿vale? Pues para tenerlo todo ya funcionando y que veáis cómo, pues bueno, pues tener cargado ya contenido de primeras para que veáis el proyecto y es en esto en lo que nos vamos a centrar. ¿Qué nos permite React Query? ¿Qué es lo importante que tenéis que salir, con lo que tenéis que salir de esta sesión hoy? Bueno, si os dais cuenta, esta aplicación lo que está haciendo es consultar una API externa que le va a dar una lista de libros, pues que en este caso que tenga almacenados en una base de datos, pues esa lista de libros se la va a devolver. Y nosotros desde nuestra aplicación que hemos creado con React consultamos esa lista de libros, el servidor nos la devuelve y se la pintamos al usuario. Cuando estamos en la sección de añadir libro sucede algo muy parecido, pero en este caso rellenamos el título y cuando le damos a enviar, enviamos el nuevo libro al servidor externo que lo registrará en su base de datos para que luego cuando volvamos por aquí pues aparezca ese nuevo libro. Entonces, todo esto que está sucediendo así se conoce como estado asíncrono. ¿Por qué se llama estado asíncrono? Bueno, porque es un estado que depende de que nosotros, ya pasamos un poquito al código, aquí un poco más grande, de que nosotros consultemos una API externa, que yo estoy usando aquí el típico hook useFetch, ¿vale? Que nos permite consultar, bueno, pues
Es un custom hook muy tontorrón que nos permite hacer una llamada a una API gestionando el estado para saber si está cargando, si ha terminado o si terminó con un error, ¿vale? Bueno, pues esta es una llamada asíncrona. Al final, por aquí, si os dais cuenta, tenemos la llamadita a fetch de rigor, ¿vale? Entonces, la idea de este componente books es realizar la llamada contra la API mediante fetch, obtener la lista de libros y pasársela al componente booksView para que así pues, la termine mostrando como estáis viendo por aquí. ¿Vale? Que no tiene, esa parte no tiene mayor misterio. Y si os dais cuenta, mientras la llamada se va resolviendo, pues gestionamos el estado para decir, oye, pues mientras se esté cargando, pues mostramos un cargando, que es bastante rústico, ¿no? Pero bueno, nos sirve para lo que necesitamos. Y si la API fallara, pues porque está caída o lo que fuera, pues mostramos un errorcito diciendo error y listo. Entonces, esa es la idea, realmente esa es la idea principal o lo que vamos a hacer hoy. Es gestionar ese estado, pero en vez de tenerlo que hacer nosotros, todo ese proceso de, pues cada vez que tengo que llamar a una API, uso el hook useFetch este que declara el estado y mediante un efecto realiza la llamada, se lo vamos a delegar a esa librería React Query que tanto me gusta y que yo recomiendo usarla porque es súper potente, ¿vale? Entonces, está empezando a ser ya, bueno, bastante adoptada en grandes proyectos además porque te da mucha flexibilidad, te permite cachear las llamadas, cosa que aquí nosotros no podríamos, no tenemos ningún sistema de cacheo y esta librería te lo da como se dice out of the box, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene toda la librería esta React Query? Bueno, pues viene de un señor que se llama Tan, no me acuerdo del apellido, ¿vale? Pero ha creado pues esta cosa llamada Tan Stack, que tiene como un conjunto de librerías de utilidad que están diferentes, encima está para diferentes librerías y frameworks. Es decir, React Query ya no solo está para React, sino que también la tenemos disponible en SolidView y Svelte. Así que todo lo que os venga aquí, si luego tenéis que cambiar de framework o de librería, pues por aquí la tenéis. Y aquí, bueno, pues tiene una sección de documentación que yo, pues, como complementario a esta charla, os recomiendo que os paséis en algún momento por ella porque está súper bien explicado y nos enseña qué es eso del estado asíncrono, cómo se gestiona y, por supuesto, a trabajar con la librería con miles de ejemplos. Pero la idea principal con la que os tenéis que quedar, antes de pasar ya al código, es que el estado asíncrono es estado que vive en el servidor, ¿vale? Por ejemplo, nuestra lista de libros de la que ya os hablaba y que nosotros desde nuestra aplicación en React recuperamos para mostrársela al usuario o enviamos información pues, para modificar lo que haya en el servidor. Dicho esto, dicho esta pequeña introducción, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Vamos a sustituir la gestión del estado asíncrono que tenemos aquí encapsulada mediante este hook useFetch que he creado yo de andar por casa para gestionar las llamaditas, la vamos a sustituir todo por React Query. Entonces, ¿cómo funciona el chiringuito? Hoy de nuevo vamos a trabajar con JavaScript, ¿vale? No lo voy a hacer con TypeScript porque dependiendo del nivel de cada uno, pues puede ser ya demasiada turra, ¿no? Entonces, lo primero de todo vamos a instalar la librería y el proceso de instalación, como siempre, pues ya sabéis, no tiene mayor misterio, dependiendo del gestor de paquetes que estemos empleando, yo uso Yarn, pues nos lo cargamos aquí mediante Yarn, ¿vale? Nos cargamos la librería, que es @tanstack y /React Query. No tiene mayor misterio. Y una vez que la hemos cargado, lo único que necesitamos hacer para poder empezar a usarla es lo siguiente. Al componente que rodea, que habitualmente es el componente app, a toda nuestra aplicación, donde nosotros pues declaramos las rutas, que esto es lo que comentaba en la anterior charla, la de la semana pasada, que la tendréis también por ahí disponible. Pues este componente también lo vamos a rodear con un provider que nos proporciona la librería React Query, que es el que nos va a proporcionar como un objeto que es el gestor de todo lo que está sucediendo a nivel asíncrono dentro de nuestra aplicación o todo lo relacionado con el estado asíncrono. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillito. Vamos a crear un objeto llamado Query Client, ¿vale? Que se instancia, pues, empleando esta clasecita. A ver, es importante que mientras hablo, pues sepa escribir, ¿vale? Vamos a crear este objeto llamado Query Client y se lo vamos a enchufar a todos los componentes de nuestra aplicación. Por supuesto, esto es como lo más estándar. Luego cada aplicación es de su padre y de su madre. Yo lo que voy a hacer aquí va a ser rodear toda mi aplicación con ese provider, lo cual ya nos da como una idea de que por debajo está usando el contexto, ¿vale? Está usando la API context de React porque, bueno, pues esto se llama provider, evidentemente, por una razón que es que por debajo está usando esa API context de React para proveer a todos los componentes que quedan por debajo, es decir, a todos estos, voy a quitar esto, a todos estos componentes, este objeto llamado
query client que acabamos de crear. ¿Vale? Entonces, ya tendríamos como preparada la librería para empezar a trabajar. Como veis, no tiene mayor misterio. Creamos el objeto query client, que luego le podríamos pasar, pues, en el futuro algún tipo de opciones. Estas default options nos permite pasarle una serie de opciones de cómo queremos que trabaje. No nos vamos a meter en eso. Y este objeto se lo pasamos por aquí directamente al resto de componentes que van a formar nuestra aplicación para que cuando lo necesiten, como veremos en un ratito, pues lo empiecen a usar. Muy bien, primer paso conseguido. Siguiente paso, pues empezar a usar la librería. Y para ello nos vamos a ir pues a este componente Books, ¿vale? En el cual aquí tenemos, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Ese hook use fetch, que si os resulta un poco raro este hook use fetch, escribidme por Twitter o LinkedIn y os paso un par de vídeos donde os enseño cómo crearlo, ¿vale? Que es un ejercicio así como súper básico de React para practicar con hooks. Pues es básicamente es lo que estoy usando aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo mismo que estábamos haciendo aquí, pero vamos a empezar a gestionar esta llamada, este estado asíncrono con React Query. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente forma. Nos despedimos ya de todo esto. Adiós. Ahora, bueno, esto yo creo que no va a hacer falta. Esto no hace falta. O sea, despedimos solo de esta parte. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En vez de usar nuestro hook useFetch, vamos a crear un objeto query mediante el hook useQuery. Este hook lo que nos permite es como crear una petición, ¿vale? Es decir, una petición que va a ser asíncrona, ¿vale? Y que nosotros vamos a querer gestionar mediante esta librería React Query. Entonces, como su propio nombre indica, yo creo que es súper explicativo además. Cuando invocamos el hook useQuery, lo que nos devuelve es un objeto query que va a realizar una llamada asíncrona para obtener estado de un sitio, habitualmente de un servidor, de una base de datos o lo que sea. ¿Cómo creamos una query? ¿Qué argumentos le pasamos? Porque aquí sí que le tenemos que pasar argumentos. Pues como mínimo le vamos a pasar dos. Uno es la clave. ¿Qué significa la clave? Bueno, la clave realmente va a ser lo que va a identificar a esta petición dentro de la librería React Query. Necesitaremos pasarle esta clave, ¿vale? Porque luego pues podremos cachear y los resultados irán asociados a la clave que hayamos indicado aquí, etcétera. Entonces, poderle pasar claves lo que nos permite es pues, asociar a una clave, propiamente dicho, una petición o query. ¿Cómo se crean las claves? Bueno, pues las claves tienen que ser arrays de la longitud que nosotros queramos. En mi caso, bueno, pues yo habitualmente lo que hago es usar el path que voy a consultar, ¿vale? Si voy a consultar el path books, pues automáticamente pues la clave la gestiono, la creo así. Se puede usar de 15.000 formas para gestionar claves e incluso se admite pues me saldrá, todos los valores que le queramos pasar al array y podemos crear claves, bueno, pues que se adapten a lo que nosotros necesitamos, pero siempre arrays, ¿vale? Y como segundo argumento le vamos a pasar la función, es decir, qué función nosotros vamos a usar para recuperar información del servidor de forma asíncrona. En nuestro caso, lo que vamos a hacer va a ser crear una función llamada fetchBooks que va a hacer lo siguiente. Va a tirar una llamadita fetch contra books y a continuación va a parsear la respuesta convirtiéndola en JSON. ¿Vale? Y ya tenemos el chiringuito montado. Creamos una petición mediante el hook useQuery y le pasamos dos parámetros, por así decirlo. La clave que va a representar esta petición, en nuestro caso, pues yo lo suelo usar con el path que voy a consultar, y a continuación la función asíncrona que empleamos para recuperar estado. En este caso, pues una funcioncita que no hace falta, que puede ser anónima, no hay ningún problema, que en este caso, pues lo que hará será una llamada fetch contra el path de books, pasándole pues el método get, las cabeceras que necesita y a continuación devolviendo la promesa de conversión a JSON. Ya lo tenemos montado el chiringuito. Siguiente paso que vamos a hacer, vale, pues emplear este objeto query, porque este objeto query ya directamente me permite saber si se está cargando y si ha incurrido en error. Y por otra parte, si ya ha terminado de cargar y no se ha producido ningún error, tendremos nuestros resultados en la propiedad data del objeto query. ¿Vale? Query tiene pues muchas propiedades, un forrón de propiedades, como estáis viendo.
¿vale? Con el estado de la llamada, en qué estado se encuentra, para volverla a lanzar, la razón por la que falló, los intentos que ha, con los que ha tratado, el número de intentos que ha tratado de realizar antes de fallar, etcétera. Pero la que nos interesa es esa propiedad data que nos permite, pues, recuperar la información que devolvimos por aquí. Como yo le quiero pasar la lista de libros y la lista de libros que devuelve el servidor viene dentro de un objeto con otra propiedad data, pues tengo que hacer esto 2 veces, ¿vale? Esto es la propiedad data de la petición y esta propiedad ya es dentro del JSON, hay una propiedad data que lleva a la lista de libros. Por si alguien está muy sorprendido con eso, bueno, pues os pongo por aquí lo que devuelve el servidor para que lo veáis, ¿vale? Para que no veáis que no hay trampa ni cartón. Voy a darle un segundito por aquí. Y si os dais cuenta, aquí hay una propiedad data, ¿vale? Que es la que tiene la lista de libros, no tiene mayor misterio. Pero lo importante es que ya funciona aquí el chiringuito. Si os dais cuenta, no hemos tenido nada que hacer, sino que no hemos tenido que, vamos, lo único que hemos tenido que hacer es sustituir ese hook useFetch y ya todo sigue funcionando pues de la manera que lo estaba haciendo. Lo potente ahora es que hemos delegado a la librería React Query toda la gestión de este tipo de estado y él nos devuelve un objeto petición, ¿vale? Que ya directamente pues va a tener el estado en el que se encuentra esa petición sin necesidad de nosotros crear hooks auxiliares como estaba haciendo con useFetch y que además nos va a dar pues, la posibilidad de cachear y de tener un control mucho más potente de este tipo de estado que recuperamos del servidor que si lo tuviéramos que implementar nosotros. Entonces, bueno, pues ya vamos avanzando poco a poco, tacatá. Ahora, más cositas. Yo creo que hasta aquí, bueno, pues es lo más básico que os puedo contar, pero bueno, merece la pena ver cómo se va desarrollando, ¿no? Ahora os voy a contar una mini buena práctica, ¿vale? Pues de este tipo de charlas siempre intento contar un poquito más y daros consejos, ¿vale? Porque si no, pues al final para mí siempre se quedan un poco cojas y luego que cada uno llegue hasta donde quiera. Esto es 100% válido, ¿vale? Y por supuesto, pues no tiene ningún problema y como veis funciona. Pero se puede hacer un poquito mejor. Entonces, vamos a ver cómo se podría hacer un pelín mejor. Dejadme por aquí que voy a ir... Tengo todo preparado hoy porque así es más fácil para todos y no vamos dando tumbos y vamos al grano. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Mirad, imaginad que nosotros, ¿vale? Constantemente, lo más probable es que si estuviéramos metidos en esta aplicación, este trozo lo vamos a tener que usar muy a menudo, ¿vale? Porque lo vamos a tener que usar cada vez que consultemos una lista de libros, si quisiéramos obtener un libro en concreto, si quisiéramos obtener las categorías, y este trozo es prácticamente siempre igual, ¿vale? Entonces, lo único que cambia es el path que consultamos, pero luego el resto es, vamos, prácticamente exactamente igual. Entonces, yo lo que suelo hacer, esto ya os digo, es como lo que no es el único momento en el que nos va a salir un poco del tiesto, ¿vale? Pero yo creo que pues merece la pena verlo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser crearnos nosotros un hook llamado useAPIClient, por ejemplo, ¿vale? Que lo que va a hacer va a ser encapsular esta parte, esta llamada que voy a tener que repetir una y otra vez, escribir el mismo código porque esto no cambia, lo único que cambia es esto, el resto siempre es igual, el método get, las cabeceras, la autorización del bidder. El bidder token es, bueno, pues un sistema de autenticación muy tontorrón que el servidor nos da un token para autenticarnos y que se lo enviamos después en cada petición para decir, oye, que somos nosotros, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí, ¿vale? Para no complicarnos, para que no tener que estar escribiendo una y otra vez, voy a crear yo un custom hook que lo que hace es cojo los tokens que me devolvió el servidor en su momento, que esta parte no la voy a contar porque es de autenticación y nos meteríamos aquí en un batiburrillo de mucho cuidado, pero cuando hacemos login, el servidor nos guarda unos tokens que yo guardo en el contexto de autenticación, ¿vale? Este auth context provider, que está muy relacionado con la charla del otro día, pues lo que hace es, cuando hago login, ¿vale? Me quedo con los tokens de autenticación en el contexto para así tenerlos, entre ellos el JSON Web Token. Entonces, lo que hago es, cojo los tokens del contexto y devuelvo una función que voy a memorizar, ¿vale? Una funcioncita a la que le puedo pasar el path que quiero consultar, el método, que por defecto será get, y el cuerpo de la llamada. Y él automáticamente pues, me meterá las cabeceras y si tengo un token de autenticación, pues se lo añadiré. Esto simplemente, ya os digo, pues es
como buena práctica para no escribir siempre el mismo código una y otra vez. Cuanto más podáis abstraer y llevaros a funciones el mismo código, pues mucho mejor, porque así creáis un código mucho más mantenible. Esto, por supuesto, cuando estéis aprendiendo, no es necesario hacerlo, valdría como lo teníamos antes, exactamente así, pero, oye, pues al final pues queda como siempre un poquito más, creo que las charlas, pues siempre mola más dar un pelín más, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿cómo usaríamos esta cosa que yo acabo de crear? Bueno, de la siguiente manera, para que veáis lo reducidito que quedaría el código ahora. Ahora cogería mi hook useAPIClient que yo acabo de crear, me devuelve una función llamada APIClient y ya lo que voy a hacer en vez de estar yo aquí para arriba, para abajo, creando la llamada, pues directamente le paso yo el path que quiero consultar y todos están amigos. Y me limpio de bastante código que al final solo está embarullando las cosas. Entonces, aquí me faltaría la wake. Y si os dais cuenta, pues esto lo único que va a hacer es, le paso el path que quiero consultar y automáticamente genero la URL entera, que es para meterle el HTTPS y el dominio, y realizo la llamada fetch. Entonces, ya está. Dicho esto, bueno, pues esto ya os digo, para que tal, esto debería seguir funcionando exactamente igual. Si no he roto nada por el camino, pues no hemos hecho nada nuevo, ¿vale? Pero ya os digo, siempre mola más ver un poquito de chicha. A continuación, más cosas que nos permite ver React Query. Retomamos React Query, ¿vale? Y ¿qué es eso de las claves? ¿Vale? Porque os las he mencionado, pero claro, no hemos hablado mucho. Claro, las claves nos permiten dos cosas. Nos permiten, por un lado, cachear, ¿vale? Porque luego nosotros vamos a tener el resultado de la llamada que estamos haciendo, que aquí nos devuelve esta lista de libros, esta llamadita que nos devuelve por aquí, que os lo muestro aquí. Esta respuesta que me devuelve la API con todos los libros, ¿vale? Yo la voy a tener cacheada, asociada a esta clave, ¿vale? Pero además React Query es como súper mola, porque te permite hacer una cosa muy tontorrona, que es la siguiente. Si tú como las claves las construyes como si fuera un array, él te pasa la clave a la función asíncrona, él te pasa por aquí cosas, ¿vale? Te pasa un objeto. Pues este objeto tiene una propiedad que se llama queryKey, que es justo esta clave, ¿vale? De modo que no sería necesario como repetir esto dos veces, sino que queryKey sería ya directamente este array cuando React Query te lo invoca y tú en vez de hacer esto, podrías hacer esto. ¿Vale? Si os dais cuenta, ya voy a meterle aquí un console log para que lo veáis. Que este query key es directamente el array que yo estoy creando para generar la clave. Mira, lo doy por aquí, voy a recargar y si me voy a la consola, lo que tengo aquí es este array de books. Si, por supuesto, pues la clave yo la estuviera formando con más cosas, recibo en ese array pues todas las cosas que yo haya metido por aquí. Entonces, esto, que parece una tontería, te permite luego, pues si te quieres llevar las funciones a otro lado y no tenerlas por aquí flotando, te lo permitiría, porque como tú aquí recibes la query key y la query key la vas a crear presumiblemente con la información que tienes que consultar, puedes juntar esas dos cosas y así no estás repitiendo información, ¿vale? Sinceramente, yo todavía no lo he usado porque lo tengo preparado, la arquitectura del proyecto más gordo en el que estoy, que es donde estoy de CTO, en Legit Health, que se dedica pues, a analizar imágenes para extraer la enfermedad dermatológica que tienen, empleando Computer Vision, ¿vale? Bueno, pues ahí la arquitectura que tenemos creada no lo necesita, pero que sepáis que las claves sirven para dos cosas, ¿vale? Y merece la pena saberlo, porque esto si no buceas en la documentación no es tan evidente. Recordad, te permite asociar el resultado, te permite cachear, identificar esta petición mediante esta clave y te permite emplear las claves para pasar argumentos a la función asíncrona para recuperar estado. ¿Vale? Entonces, ahí cada uno la usa como quiere. Vale, pues ya tenemos visto esto, que esto sí que merecía la pena consultarlo y vamos a por una cosa un poquito menos densa, ¿no? Porque diréis, madre mía, han sido 10 minutos que Gerardo, madre mía, ¿dónde te has metido ahí en un par de jardines, ¿no? Pero bueno, pues se trata de contaros todo lo máximo posible.
¿Qué vamos a hacer ahora? Para que veáis, bueno, pues la potencia, ¿no? de React Query. Lo que vamos a meter es paginación, ¿vale? Esta API te devuelve libros paginados. Si os dais cuenta, por aquí venían los libritos paginados aquí. Items per page, hay 21 libros creados y estamos en la página 1. Por eso lo estamos mostrando 10, ¿vale? Porque solo te devuelve los 10 primeros. Entonces, ¿cómo metemos paginación? Bueno, pues tiene un poquito de React Query y un poquito de React. La parte de React es súper fácil, porque lo que haríamos sería tener en el estado, mediante el hook useState, la página en la que estamos, ¿vale? Crear las funcioncitas que me permiten avanzar hacia adelante y hacia atrás en las páginas. Es decir, pues go to next page te va a la página siguiente con el estado y go to previous page te va a la página anterior. Y a continuación, pues todo esto se lo podríamos pasar, toda esta información de paginación se la podemos pasar a BooksView para que la pinte, ¿vale? De momento, si os dais cuenta, no hemos metido React Query, pero oye, pues es un ejercicio chulo para que todos los que estáis aprendiendo con React, pues también la podáis seguir esta sesión, ¿no? Lo único que hago es, ya os digo, estado de paginación, empezando en 1, creo las funciones para ir hacia adelante y hacia atrás, y antes de pasárselo todo lo que necesito a BooksView, pues vamos a rellenarlo para que así no parezca que estamos construyendo la casa por el tejado. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser añadir 2 botoncitos, debajo por aquí mismo, chiquitín. Y si os dais cuenta, pues va a ser el botón de anterior, que lo voy a deshabilitar si estoy en la primera página, porque evidentemente si estoy en la primera página no puedo ir más hacia atrás. Y cuando lo pinche, pues lo que quiero ver es ir hacia atrás. Por aparte voy a mostrar la página en la que me encuentro y finalmente el botón de siguiente, que cuando lo clique iré a la página siguiente, pero que estará deshabilitado cuando la página actual coincida con el total de páginas. De modo que necesito todas las propiedades que están en rojo. Necesito la página actual, necesito la función que me permite ir hacia atrás y la función para ir hacia adelante y el total de páginas. Necesito esas 4 propiedades. Vale, pues vamos a pasárselas, ¿no? Vamos a pasarle estas 4. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a darle aquí un poquito de tal. Le vamos a pasar la página en la que estoy. Está fácil. Le vamos a pasar los callbacks de hacia adelante y hacia atrás. Y me falta pasarle el total pages. Total pages tiene un poquito de miga. A ver si no, luego pues volvéis a la charla y lo interiorizáis, ¿vale? Pero se calcularía dividiendo. Molaría que lo devolviera la API, pero no me dio tiempo a meter este dato. El total de libros que hay, dividido entre cuántos libros muestra una página y si la división diera un número decimal, pues redondeo hacia arriba. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, 52 libros, ¿vale? 52 libros y muestro 10 libros por página, 52 entre 10 daría 5,2, por lo tanto necesito 6 páginas. Esa sería la operación para sacar el total pages. Como veis aquí hay para todos los niveles, desde JavaScript puro y duro hasta React Query. Y ya solo nos queda pues meter la paginación a React Query, porque ahora React Query, ¿qué necesita? Vale, pues para React Query lo que vamos a hacer ahora va a ser que nuestras claves ya no solo van contra el path de books, sino que van a llevar el path de books y la página. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la petición que consulta la página número 1, que te devuelve los 10 primeros libros, que la petición que te devuelve la página 2, que te devuelve los siguientes 10 libros. Por tanto, si yo fuera avanzando a la vez que, o sea, si el usuario empieza a navegar, pues tendré tantas claves como páginas vea. No meto todo en la misma clave, sino que cada una de las páginas irá asociada a la clave que le corresponde. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a API Client le paso el path y le voy a pasar pues un objetillo que son los query params. Vamos a meterlo por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Os cuento una cosilla para que no parezca súper magia.
el path que yo necesito generar es bla, 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 y luego aquí viene books y le tengo que enganchar, aunque sé que tiene poco contraste, es la fana de este tema, que los comentarios se ven fatal. Le tengo que concatenar el número de página, ¿vale? Interrogación, page igual a 1. Estos se llaman los query params, ¿vale? Parámetros de petición, que son cosas que le añadimos a la URL para que el servidor pues, tenga información acerca de qué búsqueda tiene que hacer. Esto sería como decirle al servidor, oye, dame los libros de la página 1. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser a que nuestro useAPI client, ¿vale? Nuestra funcioncita que nos permite llamar a la API de una forma así un poco más abstraída, ¿no? Lo que vamos a decir va a ser que le vamos a permitir recibir también query params. ¿Por qué? Porque yo los query params, ¿vale? Se los voy a poder pasar a esa función que yo tengo aquí creada que te permite, bueno, pues generar el path, ¿vale? El HTTPS y luego el path. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser, tiquití, le pasamos también los query params como segundo argumento. A continuación, nosotros cuando invoquemos la llamadita a API Client, le pasaremos el path que corresponde con la posición 0 de la URL y a continuación lo que vamos a hacer va a ser decirle, oye, pues necesito get, el método get, el body será null y aquí le creamos pues los URL search params con la página. ¿Vale? Entonces ahora a API Client le paso el path en la primera posición, que esto pues, sería como pasarle esto, que quiero usar el método get, no va a llevar cuerpo de petición, no le vamos a enviar nada y generamos unos URL search params, que es un objeto que nos permite hacer como el page igual a 1, pues te lo genera él solo, prácticamente. ¿Vale? Entonces, dicho eso, pues ya está. Le vamos a pasar. Y por cierto, query key 1 es el número de página, que no sé si lo había mencionado cuando estaba explicándolo. Y ya está. Si os dais cuenta ahora, me voy por acá. Estoy por aquí y cuando le doy a siguiente, se cargan este por aquí. Cuando le doy a siguiente, aparece el último y voy hacia atrás, voy hacia atrás. ¿Vale? Entonces, un poquito de React Query y un poquito de JavaScript y de React puro y duro. Entonces, ¿qué hemos hecho así en resumen de momento? Vale, lo que hemos hecho ha sido añadir la paginación con todo lo que necesitamos y lo único que hemos modificado en la petición en el hook use query es crear las claves, ahora las generamos con el path books y el número de página en el que estoy y ahora a la función que consulta mi API lo que hace es pasarle el path, el método get, body null, es decir, no le vamos a enviar nada y como último argumento le pasamos esa URL search params que nos permite luego, mediante esta funcioncita que lo recibe por aquí, pues generar todo el churro ese que se anexa a la web. Y si os dais cuenta, pues en cada consulta se van llamando por aquí, page 1, aquí abajo a la derecha, y esta irá por aquí, la page 2 en algún sitio. Muy bien, pues una cosita más vista. Siguiente cosa que vamos a ver. Una cosa súper molona, que es la siguiente, mirad. React Query tiene como unas DevTools muy molonas. Y esto yo creo que es una de las cosas que más merecen la pena. Hay que instalarlas aparte, ¿vale? Se instalan así. Mediante el gestor de paquetes que estemos usando. Pues yo me lo traigo por aquí. Tiquití. Y en cuanto se termine de instalar, a ver, esto que no quiero yo, lo que quiero es ver aquí, perfecto, para seguir avanzando. Lo que vamos a hacer va a ser instalarlas. Y vais a ver lo potente que es poder hacer esto que os voy a enseñar a continuación. Mirad, vamos a importarlas. React Query DevTools, del paquete que acabamos de meter. Y a continuación, pintamos el componente dentro del provider. Para que os funcionen tienen que estar dentro del provider, ¿vale? Del Query Client Provider este que creamos al principio de la sesión. Si no, no funciona el chiringuito. Y ya con esto, lo que tenemos por aquí es una ventanita flotante. ¡Epa! Ah, como tengo zoom no se ve bien. Pero
Tiquiti. Tenemos aquí como abajo a la izquierda, es que mi pantalla es súper grande. Entonces, pero aquí hay una flor, ¿vale? Y si os dais cuenta, van apareciendo las queries que nosotros tenemos con el resultado que fueron generando. Bueno, esto es súper potente. Te da todo lo que devolvió, en qué estado se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una herramienta súper útil pues, para depurar. ¿Vale? Entonces, que sepáis que lo tenéis de gratis directamente, ¿vale? Y con instalarlo, pues ya tenéis acceso a todo lo que está sucediendo a nivel de estado asíncrono dentro de la aplicación, qué peticiones estáis haciendo, la clave con la que van, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale, pues ya que sabemos un poco acerca de las Developers Tools, si os dais cuenta aquí, tenemos como muchos estados, ¿no? A ver si puedo hacer el zoom bien. Aquí. Aquí tenemos como muchas cosas, ¿no? Que si fresh, que si fetching, parece un frigorífico esto, ¿no? Que si pausado, stale. Entonces, os lo voy a contar de una forma súper sencilla para que lo entendáis. O al menos eso espero. Mira, cuando nosotros trabajamos con React Query, tenemos dos tipos de estado. A ver, un poco. Que es lo importante que nos tenemos que acostumbrar. Tenemos un estado que nos habla de cómo están. A ver, déjame que tengo. Siempre, a veces me lío cuando lo estoy. De la petición. Vale. Este query.status nos da información acerca de los datos que estamos recuperando de forma asíncrona. Es decir, nos va a decir si se ha producido un error cuando lo estábamos cargando, si se ha producido éxito, como estáis viendo ahí en la chuleta, o si se están cargando. Eso nos da información acerca de los datos, es decir, de si los libros los tenemos o se están cargando. Pero también tenemos información acerca de la propia petición dentro de fetch status. Y esto lo que nos dice, ¿vale? Es qué está sucediendo con la petición asíncrona. ¿Y por qué los han separado en dos? Porque como él tiene caché, muchas veces puede ser que sí que tengamos datos, pero por debajo esté intentando refrescar esos datos. Por tanto, en ese caso en el que tengamos datos cacheados, pero estén obsoletos, stale, lo que va a intentar hacer va a ser, oye, te muestro los antiguos y por debajo tiro de nuevo la petición para que se pongan en modo cargando y a continuación, cuando termine, te mostraré los datos frescos. Mira, vamos a hacerlo de una forma súper sencilla para que lo veáis. ¿Vale? Lo dejamos así. Para que veáis cómo afecta estas dos propiedades a los estados que se van generando. Si empezamos así, lo que le estamos diciendo es, oye, los datos se vuelven obsoletos nada más llegar y el tiempo en caché va a ser 0. Es decir, no los conserves en caché, de modo que en el momento en que se dejen de usar, hasta luego. Mirad lo que sucede. Esto voy a cerrarlo por aquí. Tiquití. Estamos aquí y lo que vamos a hacer va a ser aprovecharnos de las Developers Tools para ir viendo lo que se pinta en consola. Te voy a hacer aquí voy a refrescar. Mira, empezamos cargando datos y el estado de la petición se convierte en fetching. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo información. En el momento en el que la llamada se resuelve, la llamada fetch se resuelve, esto pasa a success, tengo datos y el estado de la llamada se queda en idle, detenida, no estoy haciendo nada, estoy tumbada en la Bartola. Cuando yo pagino hacia adelante, vuelve a pasar otro tanto de lo mismo. Pulso el botón y a continuación vuelve el mismo proceso. Se quedan los datos cargando, datos cargando, llamada ejecutándose, fetching y a continuación, cuando la llamada se resuelve, success e idle. Si vuelvo hacia atrás, me vuelve a pasar otro tanto de lo mismo. Empiezo cargando, a continuación me quedo en fetching, success e idle. ¿Por qué? Porque no estoy conservando nada en la caché. ¿Vale? Todo el rato estoy trabajando con datos frescos sin conservar nada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a
poner, por ejemplo, cache time de, pues, ¿cuántos segundos? De 10 segundos y un stale time de 5 segundos. ¿Ahora qué va a suceder? Y esto es lo, bueno, pues esto en el momento en el que aprendís a jugar con estos dos valores te permite como optimizar muchísimo tu aplicación. Hay 3 intervalos, ¿vale? De tiempo en los que van a poder suceder cosas. Lo primero es, yo recupero la información y si han pasado menos de 5 segundos y vuelvo a intentar recuperar la página 1 desde algún sitio, directamente no se va a ejecutar ninguna llamada, sino que me va a devolver exactamente los datos que recuperó la primera vez. Eso cuando han pasado menos de 5 segundos. Es decir, si yo vuelvo, mira, estoy aquí, voy hacia adelante, voy hacia atrás y si os dais cuenta no se produce una segunda llamada para recuperar la página 1 porque estoy dentro de ese stale time de 5 segundos en los cuales yo considero que si vuelvo a recuperar la llamada antes de 5 segundos, obtengo la misma información. A continuación, ¿qué sucede entre los 5 y los 10 segundos? Si entre 5 y 10 segundos intento recuperar la llamada, suceden 2 cosas. Me devuelve los datos que yo recuperé la primera vez, pero por debajo lanza otra llamada para refrescarlos. De modo que el usuario verá, lo primero, la información cacheada, pero por debajo React Query me vuelve a lanzar llamada para refrescarlos y tratar de actualizarlos. Porque yo considero que entre los 5 y los 10 segundos puedo mostrar datos antiguos, pero tratar de refrescarlos al servidor. Y finalmente, cuando el tiempo ha pasado más de 10 segundos, se considera que esa información no vale para nada y el usuario, si volviese a la página 1, vería el cargando típico hasta que la llamada se resuelva porque los datos se consideran ya 100% obsoletos, que no se pueden reutilizar. Entonces, ¿cómo funcionan esas dos, toda esta conjunción de status, fetch status, stale time y cache time? Es mucho al principio, ¿vale? Pero con verlo como con 3 intervalos, como yo os he contado, pues se simplifica bastante, ¿vale? Si han pasado menos de 5 segundos, no hago llamada, simplemente recupero los datos que tengo cacheados. Entre los 5 y los 10 segundos, lo que hago es, hago llamada, pero mientras tanto muestro los datos que tengo cacheados. Y si han pasado más de 10 segundos, lo que hago es, muestro el cargando como si fuera la primera vez que entré en la aplicación. Entonces, con estos estados, pues podéis tenéis toda la flexibilidad del mundo, pues para gestionar el estado y mostrar el estado de cargando cuando lo necesitéis. ¿Vale? Entonces, eso pues por un lado, para hablar un poco de los estados, ¿vale? Entonces, evidentemente, toda esta gestión es muy complicada de hacer y React Query te la da de gratis con poner 2 numeritos y ajustarlos a lo que necesites, ¿vale? Ellos tienen puestos unos valores por defectos que creo que es 0 y 50 segundos, algo así. Bueno, pues luego los podéis vosotros trabajar, ajustarlos evidentemente a las necesidades de vuestra aplicación. Ahora, finalmente, una de las últimas cosas que nos va quedando y luego pues resolvemos dudas. Ya sabemos cómo gestionar peticiones, ¿vale? Ya sabemos pues, cómo nosotros podemos gestionar peticiones para obtener información. Eso se llama pues, una petición, una query. Ahora, ¿cómo nosotros enviamos datos? Es decir, ¿qué sucede cuando nosotros queremos añadir libro? Porque esto ahora mismo funciona porque lo tengo hecho pues, de la manera antigua, ¿no? En el componente book add. Aquí yo lo tengo hecho de la misma forma. Gestiono el evento handle submit y lo que hago es, pues, me pongo a cargar, actualizo el estado para que se ponga cargando, hago la llamada fetch contra libros, le paso en el cuerpo de la llamada el JSON y a continuación, pues, bla, bla, bla. Gestiono la llamada entera. Claro, esto es una pereza. Todo este proceso es súper rollo hacerlo así. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues React Query te da no solo la gestión de hacer peticiones como tal, sino te permite enviar mutaciones. Una mutación es algo que va a cambiar el estado del servidor. Tú consultas el servidor mediante el hook useQuery y cambias el estado del servidor mediante una mutación. ¿Y cómo se crea una mutación? Pues vais a ver que es pues, también bastante sencillote. Mirad, vamos a quitar esto
Vamos a quitarnos el estado porque, como sospecharéis, el estado de la llamada ya nos lo va a gestionar la librería Riad Query. Y lo que vamos a hacer va a ser crear una mutación mediante el hook useMutation. ¿Esta mutación qué recibe? Pues recibe la función que tiene que ejecutar, mutation function. Si las queries reciben query function como propiedad, las mutations reciben mutation function. Y a esta función lo que le vamos a pasar, ¿vale? Va a ser una funcioncita que lo que va a hacer va a ser invocar a nuestro API Client S que hemos creado. Tiquití. Vamos a dejarlo así. Ese objetillo, esa funcioncilla que nos permite hacer llamadas, pues la vamos a invocar diciéndole, oye, API Client, pues crea contra el path books, invocándolo con el método post y le pasamos como cuerpo de la petición nuestro formulario, que en este caso llevaría el título. ¿Vale? Hasta aquí todo súper canónico. ¿Vale? Y esta mutation va asociada a esta función. Pero esto todavía no se está ejecutando. Si os dais cuenta, esto es importante, las queries se ejecutan nada más entrar al componente como si fueran efectos. Entramos al componente y la query se lanza. Hay una opción de pararla diciendo que esté enabled puesta, esto era por aquí, pasarle un segundo argumento, no, aquí, perdonad. Estará aquí, a ver, aquí. Si no queremos que se ejecute nada más llegar, podemos hacerlo mediante esta propiedad. Y podríamos como tener en el estado o la condición para que cuando queramos que se lance, pues cambiarla de estado. Pero por defecto las peticiones se lanzan nada más llegar. No así las mutaciones. Las mutaciones se quedan en espera, esta mutation function se queda en espera hasta que nosotros la invoquemos. ¿Cuándo la vamos a invocar? Pues en el handle submit, cuando el formulario se envía, lo que vamos a hacer va a ser ejecutar de la mutación, que es como todo el objeto que tiene toda la información, le vamos a decir, oye, ejecuta la función con el formulario, esto no hace falta, así. Entonces lo que va a hacer va a ser ejecutar esta función. Y va a entrar en marcha todo el proceso. ¿Por qué? Porque ahora nosotros le vamos a poder pasar a la función, le vamos a poder decir a la vista, le podemos pasar, pues si ha tenido éxito la llamada, si se está cargando o si ha tenido éxito. Igual que con las queries. Y a continuación, pues podríamos irnos aquí y esto lo modificaría porque lo tenía de cuando yo estaba gestionando toda la llamada, pues lo dejamos así y sustituimos esto y esto. A ver, ¿qué me deja por aquí? Nada, este y este. Entonces, si os dais cuenta ahora, todo queda súper reducido. Yo declaro la mutación, que es esta funcioncita, y cuando yo la quiera ejecutar, pues invoco el método mutate del objeto mutation que me ha devuelto el hook. Y a continuación ya, pues tengo toda la gestión. Vamos a crear un libro, pues yo qué sé, no sé, hola mundo, yo qué sé. Le doy a enviar y si os dais cuenta, pues creo otro, se va todo creando sin ningún problema. Y ya vamos a cerrar el círculo. Y ya con esto pues nos despedimos, ¿vale? Es una charla pues para reposar, es verdad, pero joder, pues al final veis toda la potencia que tiene esta librería porque te ahorra muchísimo código, te permite cachear la información, o sea que al final es muy potente. ¿Y cómo se cierra el círculo? ¿Qué relación hay entre las peticiones y las mutaciones? La relación que hay realmente es la siguiente. Yo tengo aquí dos vistas en la aplicación. Tengo la vista de libros, en la que muestro libros, y tengo la vista de añadir libro, en la que añado libros a la lista de libros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hago petición y aquí muto el servidor. ¿Qué sería lo molón? Lo molón sería decirle, oye,
está muy bien que tú puedas cachear y decir, pues, por ejemplo, aquí decirle, oye, pues cachéame los datos durante, yo qué sé, 60 segundos y el caché time ponerlo como a 1 hora, ¿vale? Algo así. 60 segundos por 60. Y decirle, oye, pues durante un minutillo muestra siempre información sin hacer petición y entre 1 minuto y 60 tal, pues vale, pues recupera la información, muéstrasela y mientras tanto, pues le vas mostrando la antigua. Así tienes todo ese margen. Ya os digo, podéis jugar con estos dos datos. Pero aquí lo importante es lo siguiente. ¿Qué pasa si añado un libro y todavía no ha pasado 1 minuto y el usuario vuelve a la lista de libros? Que no lo va a ver, porque va a estar viendo información antigua. Es decir, yo aquí en libros obtengo la información, añado un libro rápidamente, vuelvo a libros y no va a ver el libro creado. ¿Cómo yo puedo decirle, forzarle a refrescar la información? Y ahí se cierra el círculo entre mutaciones y consultas de la siguiente forma. Desde book add, ahora sí, cojo ese objeto query client con el que empezamos la charla, mediante el hook useQueryClient, no tiene pérdida. Si os dais cuenta, este query client era este query client que yo creé. Y lo que le voy a decir es, oye, mutate, ¿vale? Cuando termines, tiquití, esto como, a ver, déjame que no me acuerdo, tiquití, aquí, a ver, hacerlo aquí. Oye, mutate, cuando termines, si todo ha ido bien, si ha tenido éxito, coge todas las queries que tengas dentro de la clave /books e invalídalas. De modo que la caché se limpia entera, tanto la del stale time como la de caché time, se queda invalidada y fuerzas que cuando el usuario vuelva, se vuelva a cargar esa información. De modo que con el query client puedes conectar tus mutaciones con las peticiones para invalidar queries cuando tú sabes que has mutado el estado del servidor y necesitas refrescar la información. Y con eso pues quedaría como cerrado el círculo y la sesión de hoy, que ha tenido como, supongo que todas las sesiones de código de 1 hora, pues altibajos, pero que si lo vais intentando hacer paso a paso, veréis cómo es súper fácil de usar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna dudilla por ahí o lo que sea. Y si no, pues ya os digo, me podéis encontrar en Twitter, en LinkedIn y me podéis escribir sin problema y cualquier duda, pues os mando material o lo que sea para que sigáis aprendiendo. Entonces, esto voy a dejar de compartir. Tan interesante como siempre. No sé si alguien tiene alguna dudilla que preguntar, algo que se haya quedado para aclarar, algún contenido que deseáis que os amplíe. Eso es una señal. ¿Será que se ha quedado muy claro todo? Eso que todavía hay que reposarlo. O eso que todavía hay que reposarlo, ¿no? Perfecto. Sí. Pues yo te reitero, Gerardo, las gracias por aceptar nuestra invitación. Las puertas de la escuela están abiertas para cualquier charla en este sentido o de otra cosilla que tengamos por ahí, pues siempre vamos a necesitar contenido complementario para los másteres. Y nada, gracias a todos por haber asistido en el día de hoy y gracias, Gerardo, la verdad. No, pues a vosotros. Ya sabéis que siempre disfruto mucho tratando de explicar las cosas. Así que nos veremos, supongo que nos volveremos a ver prontito por aquí. Ok, gracias, hasta luego. Genial. Adiós, que paséis muy buena Hasta tarde. luego. Igualmente, hasta luego.